Hoy es miércoles 19 de noviembre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que pueden intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Yo Soy la Verdad. Nos toca la página 132, numeral 41. Título: Ayudas divinas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Cuando te decides a seguir por los caminos del mensaje espírita, muchos no te comprenderán, te verán diferente en un inicio, otros te atacarán aún, los que más amas. A tu lado muchos no estarán, serán más momentos incómodos o muy dolorosos, pero recuerda, todo pasará si insistes en tu buen y correcto actuar. El Maestro lo sufrió, fue incomprendido, perseguido y crucificado. Por eso enseña lo importante que es el enfrentar las pruebas y dar los testimonios que la fe exige. Ellos, los perseguidores, no conocen lo que tú conoces y no han sentido lo que tú has sentido cuando cerca de los emisarios divinos estás. Jesús pide la protección a Dios para aliviar las cargas de sus discípulos, porque sin esa ayuda el peso de las dificultades estaría lleno de mucho sufrimiento y dolor, que son punzantes cuando no hay una fe que sostiene y no hay alegría en el corazón ante las adversidades y los momentos de testimonio. Dios a cada ser le da 3 maravillosas ayudas para su crecimiento y protección espiritual: el guía espiritual, la conciencia y las tendencias o inclinaciones. El guía espiritual es el amigo de las horas que sin perder tiempo ni oportunidad siempre inspira lo mejor para su protegido. Él siempre te ama, y el amor es el hilo invisible que les une a tu alma. No lo cortes nunca, porque perder su sintonía es perderse en las aguas bravas de la vida terrenal sin un faro que te pueda conducir y guiar. La conciencia es la que dicta lo correcto o no en tu actuar. Está en ti y vive en ti. Escúchala. Ella no se equivoca porque son las leyes divinas colocadas ahí por el Creador. Cuando la ignorancia domina, hay siempre indecisión e incertidumbre en el actual. Y a medida que se avanza moralmente, la conciencia es clara en su voz, porque está ya en el corazón. Las tendencias o inclinaciones, cuando haces ese viaje interior del autoconocimiento, al identificarlas, podrás verificar el nivel espiritual en que te encuentras, con las características propias de tus conquistas y derrotas, que se manifiestan naturales en ti, pero no significan que sean buenas o superiores. No todo lo que te gusta y haces es sinónimo de bienestar. Hay muchas cosas que no convienen que sean realizadas, así nuestra alma sienta que la necesita realizar. La enseñanza, conócete a ti mismo, es el camino seguro para tu crecimiento interior. Espírita, sé tú el ejemplo de coherencia y transformación de vida para los que te
rodean, al verte, sepan que eres bueno, que eres perseverante, que irradias alegría, porque tu alma está autorresguardada del mal por tu fe, que te hace ser un buen instrumento de paz. Número 42. La negación. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Juan 18:27. La negación de Pedro es un ejemplo claro de lo que pueden hacer los miedos cuando estos dominan. El maestro le dio muchos testimonios de amor. Él observó las cosas maravillosas que realizaba y escuchó las verdades que transmitía, aprendidas del Padre. Sin embargo, cuando la fe no está firme y segura y el instinto de preservación domina, aparecen los temores, los miedos, las dudas y la incertidumbre sobre los hechos. Pedro amaba al Maestro y por eso Jesús le encomendaba cuidar las ovejas, que eran los discípulos y demás seguidores. El interrogante es: ¿hasta dónde los miedos pueden dominar el amor? Todo depende de la madurez psicológica y la certeza que se tenga sobre una verdad. El maestro confiaba en él como el líder que debía conducir el rebaño a campo seguro, pero su alma no comprendía la trascendencia del mensaje de Jesús. Él lo conoció después de su hermano Andrés y escuchó en la acústica de su corazón el llamado a seguir porque ya le conocía. Pedro, en la hora del testimonio, negó al amigo que amaba. Por eso, después de cantar en esa madrugada el gallo, recordó las palabras proféticas que le dijo el maestro y que se cumplieron. Su alma, consternada por la cobardía, lloraba y huyó escondiéndose entre lágrimas y desconsuelo. Este hecho fue el inicio de su despertar espiritual, pero sentía confusión entre el miedo y el valor de aceptar los hechos que resultarían al demostrar la verdad. La doctrina espírita es la fuente inagotable de verdades porque fue revelada por mandato divino, por las voces de los cielos, las voces de los inmortales que vienen para abrir los oídos a los sordos y los ojos a los ciegos, dominados por las interpretaciones materiales del ego. Cuando comprendas y sientas profundamente que esta doctrina es tu verdad, los miedos superarás, la alegría de la vida sentirás y con el amor de Dios permanecerás. La certeza de que la vida prosigue da seguridad a tu razón para enfrentar los retos y así no tendrás que esperar como le pasó a Pedro, a quien el Maestro en su cuerpo espiritual se le apareciera para estar convencido de la continuidad de la vida después de la liberación corporal. Hoy es tu momento de comprender que viniste en este cuerpo físico, que es el instrumento valioso para tu evolución, para progresar a través de la comprensión de las leyes divinas y su aplicabilidad en todos los momentos e instantes de la experiencia terrena. Ante cualquier situación no dejes que las emociones te dominen ni que los instintos te gobiernen, porque te puedes equivocar en el actuar. Ora con mucha fe y entrégate a la inspiración de tu guía espiritual que siempre te guiará por lo mejor y lo correcto en tus logros. Número 43. Resucitamos. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan 29. Él resucitase de los muertos no comprendieron. Los discípulos esa enseñanza que estaba impresa en las Escrituras. Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44, expresa claramente: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La resurrección de Jesús se da igual en todos los seres humanos. Se libera el espíritu del cuerpo animal para vivir la vida espiritual con el cuerpo espiritual, que es el único y real para la convivencia en el plano de las realidades. Lo importante que dejaron las materializaciones del cuerpo espiritual del Maestro Jesús fue que nos enseñó a toda la humanidad que la vida prosigue, que somos inmortales, que la vida es una sola, la del espíritu inmortal, que es el cuerpo, solo es una envoltura pasajera y que al matar el cuerpo, el espíritu sobrevive. Ese mensaje que dejó el Maestro amado no fue comprendido porque se ignoraba la existencia del cuerpo espiritual. Allan Kardec, en su trabajo, indaga a los guías de la humanidad y ellos le instruyen que existe
el perispíritu, que es el cuerpo espiritual de los que pueblan el mundo espiritual. A través del perispíritu se demuestra que después de la liberación corporal mantenemos la individualidad y que ese cuerpo espiritual tiene sus características con una densidad específica de acuerdo con las adquisiciones morales e intelectuales que adquiere el ser cuando está en la estancia terrenal. Por eso hay niveles en el mundo espiritual superior e inferior, porque esos niveles los habitan los seres afines a la naturaleza vibratoria existente entre el cuerpo espiritual y las condiciones morales, que son la verdadera riqueza o pobreza de lo adquirido en el transcurrir de la vivencia en la faz de la tierra. El estudio de la doctrina espírita nos hace reflexionar profundamente sobre la necesidad de crecer moralmente para ir sutilizando el perispíritu con la vivencia de las virtudes y valores que se transformarán en vibraciones sutiles que lo impregnarán de luz. La verdadera riqueza es la del alma, porque nada ni nadie te la puede quitar ni nada la puede dañar. Esa riqueza cultívala, porque un día tendrás que dejar tu cuerpo animal para resucitar, es decir, retornar a vivir solamente con tu cuerpo espiritual, que se mantenía durante tu encarnación, como intermediario entre tú y tu cuerpo físico. Recuérdalo, siempre. Tú eres un espíritu inmortal y llevarás donde estés el cielo o el infierno que hayas construido en ese tiempo y oportunidad que experimentas en este mundo llamado tierra. Jesús, el amado Maestro, resucitó. Qué buena enseñanza esperanzadora dejó. La vida continúa y nuevamente nos reencontraremos todos en el mundo espiritual, mostrándonos sin máscaras con la realidad de nuestro estado moral. Cuídate y sé feliz. Haz lo mejor que puedas en todos los momentos, pero siempre como Dios quiere, para que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Algún comentario? Lo que hemos sembrado es la riqueza espiritual que nos va quedando. Sí. Muchas gracias. Numeral 44. Tomás el discípulo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe se conquista por la razón y por los sentimientos. Para conquistarla no se necesita los sentidos físicos, se necesita el buen sentido desarrollado para encontrar la verdad. Las apariciones del cuerpo espiritual del Maestro corroboraron la inmortalidad del alma. Él los preparó aproximadamente durante 3 años, educándolos en las enseñanzas más íntimas y los hechos más sorprendentes. Sin embargo, la fe era débil e insegura. Él les hablaba del reino de los cielos, de la vida futura, pero la interpretaban en el mundo de las formas. Los discípulos eran hombres sencillos de corazón noble y bien intencionados en su actuar. Él los escogió porque ya les conocía, y el Maestro necesitaba que ese tipo de espíritus encarnados estuvieran a su lado para mantener la protección y las buenas energías y así lograr que su misión se realizara sin tantos obstáculos. La razón despierta las ideas que, mediante la observación y la reflexión, logra conclusiones basadas en verdades, como le sucedió a los discípulos que no tenían educación y cultura destacada en la época. Pero al estar cerca del Maestro Jesús, las experiencias eran muy ostensibles e impactaban la razón, despertándoles emociones de asombro y maravillándose tanto que Él les preguntó un día determinado: ¿qué dicen sobre quién soy yo?, haciéndoles que meditaran sobre su verdadera naturaleza. La fe es una conquista por alcanzar, fe que ayuda a trascender y a lograr los planes trazados en lo profundo del ser. No basta percibir por los sentidos físicos, porque cada cual ve lo que su comprensión de la verdad le dicta y puede interpretar los hechos desde su óptica y no en lo que es real. Siempre en todos los hechos y situaciones, la fe busca el fondo sin detenerse en las formas. Los hechos mediúnicos son formas de manifestarse desde el mundo espiritual, los inmortales, que llaman la atención a muchos y a otros les genera curiosidad, quedándose en esa etapa sin lograr identificar el fondo, el para qué y el por qué se dan esas manifestaciones. La misión de la doctrina espírita es, en su práctica, la revelación que ayuda a encontrar la verdad, para iluminar las conciencias hacia el desarrollo de la razón y de los sentimientos. La fe
se conquista, se aprende y se adquiere mediante el estudio serio de las leyes divinas. Estudia la propuesta espírita para que no te pase a ti como le dijo el maestro al discípulo: ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Si ya tienes fe, acreciéntala y demuéstrala con tus actos y palabras que deben siempre estimular y guiar a los demás hacia la práctica del amor y de la paz por la autoridad que inspiras y la fe que te sostiene. ¿Algún otro comentario? Esto que mencionaba de la fe, que es un logro que se va dando con el razonamiento. Mencionaba también que el caso de Tomás cuando decía que tenía que verlo para creerlo. Entonces ahí no era fe, sino que era solo digamos una cuestión del sentido visual. Sí, muchas gracias. Dice en el numeral 45, Él es la verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Jesús de Nazaret, el maestro de maestros, tenía la misión de traer la gracia y la verdad a la tierra, para que el hombre las conociera. Moisés recibió el decálogo, que es la ley divina, resumida en 10 mandamientos. A diferencia del Maestro Jesús, que era la luz, por ser el poseedor de la gracia de Dios y la verdad, por ser el espíritu más perfecto que ha venido a este mundo. Por eso, al preguntar el maestro Allan Kardec a los espíritus superiores, guía de la humanidad, en la cuestión 625 del libro de los espíritus, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Ellos responden sabiamente: ved a Jesús. Él es el modelo de perfección moral al que puede aspirar el ser humano en su diario vivir, en su actuar. Con coherencia entre las palabras y las acciones, su sabiduría y espiritualidad eran extraordinarias. Bajó de los niveles superiores y opacó su luz para poder encarnar en la tierra, porque como dice en Juan 1:10, el mundo por él fue hecho. Ese estado superior lo conquistó a través de las vidas sucesivas experimentadas en casa del Padre, donde muchas moradas hay. Él tenía como templo los valles, las montañas, las plazas y pueblos, demostrando que Dios está presente en toda su obra. En el lugar en que se encontraba, se mantenía en armonía con la presencia de Dios. Esa es la enseñanza. Sin embargo, respetaba las creencias, la tradición practicada por el pueblo, viniendo a modificar la rigidez de las prácticas exteriores por la verdadera espiritualidad que nace del corazón y se sustenta en los más puros sentimientos. Uno de los momentos más puntuales en donde mostró su verdadera naturaleza espiritual fue en la transfiguración en el monte Tabor. En ese diálogo con Moisés y Elías, su ser resplandecía cual sol de quinta magnitud. Esa es la luz que irradia aquel que es asistido por la presencia divina. La doctrina espírita es el consolador prometido por el Maestro Jesús, que nos muestra el amor de Dios y su perfección, la realidad de nuestra inmortalidad, el Evangelio como el código moral para practicar en el diario vivir, y que todo lo que sucede en este mundo es justo y necesario para nuestro crecimiento y depurar espiritual. Estudia profundamente las enseñanzas de la filosofía espírita, para que así puedas comprender la necesidad de sentirlas en tu alma, de vivenciarlas para alcanzar la felicidad y la paz. Por eso enseña en el Evangelio según el Espiritismo el maestro Allan Kardec: el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expuestos más arriba, que caracterizan al verdadero espírita tanto como al verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. Así finaliza este libro, Yo soy la verdad. ¿Algún comentario? Aquí digamos que nos está haciendo reflexionar sobre cuando Jesús dijo que no nos preocupáramos, que iba a enviar a alguien más. Y es lo que se estaba mencionando de la doctrina espírita. Y como sucedió cuando fue la época de los inicios del cristianismo, entre comillas, que solo unos cuantos tenían la conciencia y el entendimiento
del mensaje de Jesús y de sus enseñanzas. Entonces, hay una parte de, no me acuerdo si es en el libro de los espíritus, pero es un libro de Allan Kardec, donde se mencionaba que los cristianos habían sido perseguidos. Estamos hablando de la época de Jesús, o sea, después de la época de Jesús, mejor dicho, en los inicios del cristianismo. Ellos habían sido perseguidos por el paganismo, que era lo que estaba en la mayoría, pero que en el tiempo actual de perseguidos, los cristianos ahora se volvieron perseguidores, si lo vemos desde el punto de vista de que hay fanatismo, hay desconocimiento, también ignorancia, pero no porque no haya posibilidades, sino que es falta de voluntad. Entonces, sí deberíamos de estar bastante conscientes de que este es el camino. Digo deberíamos porque nosotros ya sabemos que es el camino. En cambio, quienes estuvieron en el cristianismo, quienes tuvieron los principios, deben estar atentos de no desviarse con el fanatismo. Estoy hablando de nuestros antecesores de hace tal vez 2000 años, que puede ser que algunos hayan mantenido la luz o el camino, y otros tal vez actualmente estén perdiendo el norte, creyendo que el cristianismo, entre comillas, es lo que se tiene que seguir manejando, lo que se tiene que seguir siguiendo, y posiblemente podría ser que estén cayendo en fanatismo. Gracias, Campi.